investigación lo que quiere hacer es poner en el centro de la discusión la existencia de una cultura masculina del derecho por oposición a la idea o a la justificación de la selección individual. ¿Y por qué la cultura masculina del derecho subraya los estilos de las mujeres como débiles, poco asertivos y sin autoridad? Las mujeres desafiamos una visión restrictiva de autoridad asociada a la fuerza y a la presencia física, a la fuerza de la voz. Para afirmar nuestra autoridad, las mujeres tenemos que ser más técnicas, tenemos que mostrar más pericia intelectual, tenemos que trabajar el doble. En la educación jurídica en Colombia hay varios niveles de acceso en los que participan diferencialmente los estudiantes según su origen social y atravesados por el género. Esa es como la lectura diagnóstica, y que los capitales que tiene un estudiante determinan poderosamente su posibilidad de acceder a una educación de alta calidad. Y aquí me gusta mucho pensar en una frase de Araceli Mingo que dice que las diferencias hacen una diferencia. O sea, no todas las mujeres enfrentan los mismos obstáculos, ni todas las personas pobres enfrentan los mismos obstáculos. Aquí nos interesa desde el análisis interseccional, porque los distintos sistemas de dominación social hacen que las experiencias educativas de los estudiantes sean muy distintas. Y finalmente, que pues sí, les dije al inicio que había una feminización notable y progresiva de la educación jurídica en Colombia, pero aparentemente esa feminización se está haciendo a expensas de las mujeres que se están educando con baja calidad y muchas de ellas de los sectores menos privilegiados de la sociedad. Eso claramente amenaza para mí el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, porque la oportunidad de recibir una educación de alta calidad no debería depender, o por lo menos no debería depender de una manera tan definitiva del origen social y del sexo de una persona. Al contrario, la educación superior debería ser un espacio para democratizar las oportunidades para los menos privilegiados. Varios problemas a partir de que decidimos crear esta organización. Los primeros, bueno, los problemas más importantes obviamente que detectamos, pues fue la desinformación que las mujeres tenemos en este tema de los derechos que nos confiere nuestra legislación, y sobre todo lo más importante es cómo hacer valer estos derechos. Y bueno, aparte de ese problema de desinformación, encontramos pues el maltrato por parte de las autoridades, cuando las autoridades pues ejercen esta violencia institucional, cuando aparte de todo pues no tienen los conocimientos plenos legales para orientar a una mujer, y empiezan entonces ahí todo lo que es la violencia institucional. Va todas las instituciones a pedir ayuda y en ninguna parte pueden resolverle alguno de estos problemas. Por lo mismo vuelven al mismo círculo en el que están ahí. Y el movimiento que hacemos entonces es para instruir a lo mejor un poquito lo que el gobierno no está haciendo y que debiese ser su obligación, obviamente exhortar a las autoridades para que lleven una capacitación más adecuada y pues tengan un poco de más sensibilización, aparte de otros programas que hemos hecho, como presentarnos directamente con los ministerios públicos, sobre todo, que son los primeros que conocen de este tipo de violencias, y pues con los policías o la primera puerta que puede tocar una mujer para que pueda ser atendida de la mejor manera o de la menos peor manera, ahora sí que ya aterrizando las cosas a la realidad. No sé dónde empezó esta pregunta, no sé si fue una discusión entre colegas maestros de la Universidad de Sonora en relación con aquellos maestros que no son tiempos completos y que son maestros de hora suelta y que semestralmente están peleando por agarrar grupos y poder estar o seguir dando clases en la universidad. Entonces para ellos cada semestre era un problema porque se sentía que rebajaba de alguna manera el número de alumnos que se estaban inscribiendo en la escuela de Derecho.
nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿por qué esa baja de grupos o esa baja de estudiantes en las carreras de la División de Ciencias Sociales? Y teníamos dos opciones. La primera era que fuera una decisión institucional, que la Universidad de Sonora, de acuerdo a sus mecanismos propios, de alguna manera optara por determinar cuántas personas o cuántos muchachos o cuántos alumnos iba a admitir. Esa era la primera opción. La segunda opción era que los alumnos por sí mismos dejaran o no estaban interesados ya en estudiar alguna licenciatura de la División de Ciencias Sociales. Por otro lado, la segunda conclusión que tenemos es que si alguien tiene facultades para hacer estudios y determinar qué número de personas van a ingresar, es el colegio académico y no la comisión como nos la están vendiendo. Por último, es de observarse que este fenómeno está ocurriendo en la Universidad de Sonora, pero yo no descarto que este fenómeno se siga presentando en las universidades públicas del país. Obviamente cuando hablamos de este tema hay que ir como a revisar cuál es nuestra realidad, y es que todavía, y sobre todo en México, pero sé que en América Latina, pues hay una fuerte tendencia al androcentrismo, a una cultura patriarcal, a una distribución desigual del poder. Particularmente en las universidades, esto que les he narrado pues es solo ejemplo de lo que sucede en muchísimas otras universidades, en donde hay un número desproporcionado de directivos versus directivas. Esto mismo sucede en el profesorado, los eventos académicos en algunos casos no tienen mujeres, en algunos casos se invita a las mujeres cuando los hombres ya no pudieron asistir, en algunos casos se invita a las mujeres a que moderemos a los expertos, ¿no? Hombres. A veces se les invita como decanes a que pongan las aguas, y bueno, también se van experimentando pues roles estereotipados en este tipo de actividades, ¿no? En que las mujeres están al servicio de los otros, estamos al servicio de los otros. Esa es la realidad en términos pragmáticos y el punto de vista teórico, y como toda la norma, pues no importa que esté en la norma si no la hacemos vigente en nuestra cultura, en nuestra comunidad, etcétera, ¿no? Y muy significativo, si es la universidad ese espacio que crea cultura científica y humanista, pues que haya cultura androcentrista y patriarcal en una universidad, pues por supuesto va a generar un condicionamiento en la producción o construcción del conocimiento con una visión y una perspectiva desde ese espacio, ¿no? Reproduciendo ejercicios de poder, recrudeciendo la desigualdad histórica, etcétera, ¿no? Teoría crítica feminista podría venir también, o puede venir, y de hecho lo ha venido ya haciendo, a transformar esta perspectiva teórica. Autoras como por supuesto McKinnon, Aldafacio, pues van puntualizando cómo el derecho genera impactos diferenciados para las mujeres. Nada menos en el Código Civil de este estado, todavía encontramos en el artículo 65 que las mujeres podemos tener el apellido del marido, ¿no? Entonces, Ana Sofía Torres, cuando me case, del esposo, ¿no? Por lo que por supuesto es un impacto diferenciado de la norma. Otro tipo de perspectivas teóricas como la filosofía del cuidado, la ética del cuidado, podrían venir a cuestionar incluso la ética de la justicia, y entonces pensar que el derecho es más allá que una herramienta para judicializar o para proteger, sino también una herramienta para construir vínculos y lazos, ¿no? Tenemos también que citar autoras, ponerlas en nuestros programas académicos, casi todos son autores hombres, ¿no? Y esto sería una forma de transformar.